Bueno, ahora vamos a seguir con la segunda parte del ejercicio, tercera, en donde introducimos las economías de escala y vemos cómo varía la solución. Entonces, ahora supongamos que para cada bien, además de los 2 minutos de esfuerzo que requiere cada unidad, adicionalmente hay un esfuerzo de mantenimiento que es por cada variedad que producimos. Es decir, si yo, digamos, por cada variedad que yo produzco, tengo que dedicar 60 minutos al día para el mantenimiento de el equipamiento que uso para producir esa variedad. Y después, bueno, cada unidad que produzco me sigue tomando 2 minutos. Por ende, si produzco una variedad, voy a tener un esfuerzo de mantenimiento de 60 minutos. Si produzco 2 variedades, de 120 minutos y así. Y bueno, ese obviamente es tiempo que, digamos, el tiempo que estoy manteniendo es tiempo en el que no estoy produciendo. Bien, después, recordemos que la producción que no se consume se puede vender y se vende al costo, para simplificar el modelo. Digamos, quien produce el bien recibe el costo de fabricación, mientras que el cliente paga el transporte y el costo de la transacción cuando los hubiera. La primera pregunta es: ¿cuál es la máxima variedad de bienes que podría producir un trabajador? Bien, para eso, bueno, acá cambiamos en la respuesta. A ver, cada trabajador dispone de 12 horas al día para trabajar. Y cada variedad demanda un esfuerzo diario de mantenimiento de 1 hora. Entonces, pensemos que si se especializa en 12 bienes, cualquiera, 12 bienes de los 100, no tendría tiempo para producir, porque dedicaría todas sus horas al mantenimiento del equipo y no tendría tiempo para producir nada. Ahora, si si se dedica a producir 11 bienes, bueno, ahí tendría tiempo para hacer el mantenimiento del equipamiento de las 11 variedades y tendría un resto de tiempo para producir. En ese caso, ¿cuánto producirá de cada variedad por día? Dedicando un mismo esfuerzo a todas las variedades, obviamente. Bueno, en ese caso, a ver, utiliza 11 horas diarias para mantenimiento y solo tiene 60 minutos para producir bienes a media unidad por minuto o 2 minutos por unidad. Entonces tenemos los 60 minutos que le quedan para producir dividido las 11 variedades por los 2 minutos que le toma cada variedad, y en total produce 2,725 unidades de cada bien. Bien, ¿cuál será el costo unitario de producir esa cantidad? Bueno, va a ser la suma del costo marginal, que son los 2 minutos que me toma producir cada variedad, cada unidad, y a eso le tengo que sumar el costo fijo de 60 minutos de mantenimiento prorrateado por la cantidad de unidades que se producen. Entonces, el costo unitario va a ser el costo marginal unitario, 2, los 2 minutos que me toma cada unidad, más los 60 minutos de mantenimiento, prorrateados entre las 2,725 unidades de cada bien. Acá vamos para que se entienda más fácil, 2,73. Y bueno, eso me da un total de 2 más 60 dividido 2,73, me da en total 24 minutos. Entonces, el costo unitario medio
de este esquema en el cual produzco 11 variedades es de 24 minutos. Bien, después, si en vez de especializarnos en 12 variedades, nos especializamos en hacer solamente 2, ¿cuál va a ser el costo unitario? Bueno, en este caso yo durante el día dedico 2 horas a hacer mantenimiento y 10 horas a producir. 1 hora manteniendo y 5 horas produciendo cada variedad. Entonces, produzco en total durante 5 horas por 60 minutos, 300 minutos, dividido los 2 minutos que me toma hacer cada unidad, me da un total de 150 unidades diarias de cada variedad. Y el costo va a ser nuevamente el costo marginal de 2 minutos por unidad, más los 60 minutos que dedico al mantenimiento de la máquina, dividido las 150 unidades que hago. Eso finalmente me da un total de 2.4 minutos. O sea, fíjense, cuando paso a producir, cuando bajo de 11 variedades a 2, el costo unitario se reduce a la 10ª parte. Y finalmente, si nos especializamos solamente en una variedad, ¿cuál sería el costo medio? Bueno, acá dedico 1 sola hora a mantener y 11 a producir. Entonces, así produzco un total de 330 unidades al día. ¿Por qué? Porque, bueno, en 1 hora, en 60 minutos, dividido los 2 minutos que me toma cada unidad, vendría a producir 30 unidades por hora, multiplicado por las 11 horas que estoy produciendo, serían 330 unidades. Y el costo medio sería el costo marginal unitario 2 más los 60 minutos de mantenimiento dividido la cantidad de unidades producidas. La cuenta me termina dando 2.18 minutos. O sea, fíjense que acá al introducir este costo fijo del mantenimiento por variedad, lo que ocurre es que mientras menor es la cantidad de variedades que produzco, más me especializo, prorrateo, o sea, minimizo mis costos fijos y de esa manera logro, a medida que produzco menos variedades, o hago más escala y termino teniendo el menor costo, cada vez menos costo unitario total. Bien, y ahora tengo que calcular el costo unitario de producción, el precio de adquisición en el mercado y el precio unitario promedio ponderado de la adquisición de los 100 bienes si produzco, bueno, entre 1 y 11 variedades por día. Esto tenemos que resolverlo en un Excel. Entonces, el costo unitario de producción lo calculamos recién, extendiendo esa fórmula, después para las 11 variedades obtenemos las cantidades producidas y por ende el costo unitario de producción. Después, el costo de adquirirlo en el mercado simplemente requiere agregarle el costo de la transacción, que dijimos es de 1 minuto por cada unidad. Y después, que acá esto por ahí es un poco más, es un truco por ahí un poco más complicado. Si yo quiero calcular el precio unitario promedio ponderado de los 100 bienes, es decir, lo que quiero sacar vendría a ser el precio de una canasta compuesta por 1/100ª parte de cada bien. Si yo agarro una canasta y le pongo 0,01 unidades de cada bien, ¿cuánto me costaría esa canasta? Y bueno, naturalmente, el costo de esa canasta va a ser el porcentaje que yo produzco para autoconsumo, eso va a estar al precio de costo unitario
mientras que el resto va a estar valuado a el precio de mercado. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Mientras mayor sea, recuerden, yo siempre consumo 100 variedades. Siempre se consumen 100 variedades. Entonces, lo que tengo que saber es cuáles son los ponderadores para el costo de producirlo yo mismo y el costo de comprarlo en el mercado. Entonces, si yo produzco solamente una variedad, la cantidad de productos que yo evalúo a el costo unitario de producción va a ser el 1% de mi canasta. Va a ser 1 sobre 100. Y el resto, que lo compro en el mercado, va a tener el precio de acá, que incluye el costo de transacción. Entonces, fíjense lo que ocurre acá. Mientras mayor es la cantidad de variedades que uno produce, mayor va a ser, obviamente, el porcentaje de la canasta que se evalúa a costo unitario de producción. Como digo, si yo hago 11 variedades, el 11% de... O sea, si yo hago 11 variedades, compro en el mercado 89, que tienen precio de mercado. Mientras que si yo hago una sola variedad, el 99, las otras 99 las voy a comprar en el mercado y van a tener este precio. Tengamos en cuenta que acá trabajamos sobre esto, o sea, esto es simétrico, como todos los trabajadores dijimos que eran iguales. Nada, si acá, a ver, también asumimos que todos los trabajadores se comportan de la misma manera, de manera que, bueno, si cada trabajador, si todos los trabajadores producen 11 variedades, lo que nos va a ocurrir es que, bueno, todos van a estar operando a escalas menores a la más eficiente y, bueno, o sea, todos van a ir al mercado con costos por unidad de 24 y después cuando uno va a comprar y le tiene que agregar el costo de transacción, va a terminar comprando a 25. Así que, bueno. Bueno, entonces como yo les mencionaba, según la cantidad de variedades que uno produce, es el peso que va a tener el costo unitario de fabricación de uno mismo o el costo de comprarlo en el mercado. Digo, en definitiva, va a ser qué porcentaje, cuánto se le impacta el costo de transacción de 1 minuto por unidad en la cartera. Entonces, este promedio ponderado que vemos acá va a ser simplemente, acá va a ser costo unitario por porcentaje de autoconsumo más costo de equilibrio del mercado por el peso de comprarlo en el mercado. Y acá tenemos los costos promedios unitarios de la cartera. Perdón, de la canasta de bienes. Acá les voy a mostrar el Excel donde yo lo resolví. Fíjense, acá tienen el nivel de... perdón, acá tenemos la cantidad de variedades. Pues la producción va a ser la cantidad de horas por la cantidad de minutos que hay en una hora, por los 60 minutos. Esto es la cantidad total de minutos que se trabaja. Bien, a esto se le resta la cantidad de minutos dedicados a mantenimiento, que van a ser la cantidad de minutos de mantenimiento que requiere cada variedad, que son 60, esta celda de acá, multiplicado por la cantidad de variedades que se producen. Entonces, toda esta cuenta nos da el tiempo total que estamos produciendo. Y a esto lo dividimos primero por la cantidad de variedades que estamos produciendo, porque eso nos va a dar el tiempo dedicado efectivo a producir cada variedad. Y a su vez eso multiplicado por la cantidad de minutos que requiere producir cada variedad, que vendrían a ser 2. Entonces, primero saco la cantidad de minutos que dedico a producir, después a eso lo divido por la cantidad de variedades que hago para ver cuántos minutos dedico a producir cada variedad, y por último, bueno, si agarro todo eso, después lo termino dividiendo por la cantidad de minutos que me toma producir cada unidad, y eso me da
la producción total. El costo unitario va a ser, como les comentaba antes, los 2 minutos por unidad más la cantidad de minutos dedicado a mantenimiento, dividido, el mantenimiento por cada variedad, dividido la cantidad de unidades producidas de cada variedad. Ahora vamos a corregir esto. Después, el costo de comprarlo en el mercado va a ser el costo unitario más el costo de la transacción. Después, el porcentaje de autoconsumo va a ser la cantidad de variedades producidas dividido el total de variedades consumidas. El porcentaje de compra en el mercado, 1 menos este porcentaje de autoconsumo. Y el costo promedio va a ser el costo unitario multiplicado por el porcentaje de autoconsumo más el costo de adquirir en el mercado multiplicado por el porcentaje de consumo en el mercado. Entonces, bueno, eso me termina dando... A ver, este costo promedio que tenemos acá en esta última columna, ¿por qué lo calculamos? Bueno, porque este es el número que le interesa es el número que le interesa al consumidor para decidir, vamos a ver más tarde, en dónde se ubica. O sea, al consumidor lo que le interesa es minimizar el costo promedio de su cartera de consumo. Pero bueno, acá lo que hacemos es introducir la fórmula de cálculo. Bien, vamos a seguir con las respuestas. Después, ¿cuántas variedades le conviene producir a cada individuo? ¿Por qué? Bueno, le conviene producir solo una. ¿Por qué? Porque produciendo solo una variedad, se minimiza el costo unitario de abastecimiento. Esto es debido a la presencia de economías de escala. Entonces, bueno, a todos les conviene especializarse para minimizar los costos. ¿Hay incentivos para comerciar? Sí, y esto es porque no es técnicamente posible, primero ya vimos que no es técnicamente posible producir la totalidad de bienes a consumir, porque consumimos 100 bienes y producir cada variedad requiere 1 hora diaria de mantenimiento. Entonces, necesitaríamos que el día tenga por lo menos 600 horas para poder hacer el mantenimiento. Perdón, 2.400 horas para poder hacer el mantenimiento. Así que bien, no son 2.400, pero bueno, perdón, el día tendría que tener 100 horas, perdón por el fallo, tendría que tener 100 horas para poder hacer todo el mantenimiento. Así que vimos que las horas del día apenas alcanzan para poder producir 11 variedades. Y bueno, además vimos que a cada individuo le conviene especializarse en hacer un solo bien. Entonces, tiene que comerciar sí o sí para poder hacerse de los otros bienes que necesita consumir y que no puede producir. Y bueno, esta solución garantiza que ningún individuo produzca lo mismo que otro. Pero bueno, esto parte del hecho de que dijimos que hay 100 individuos y 100 variedades. Ahora, ¿por qué es esto? ¿Y cómo ocurre el ajuste si se diera la situación de que 2 individuos producen lo mismo? Bueno, si 2 individuos producen lo mismo, la oferta de ese bien sería mayor a la del resto. Entonces eso lo que haría es bajar el precio relativo de ese bien que estos dos están produciendo. Al mismo tiempo ocurriría que hay un bien que no se estaría produciendo, lo cual haría subir su precio. Entonces, los precios relativos van a motivar el ajuste y van a hacer que se restituya el equilibrio en el cual cada trabajador produce un solo bien.
De nuevo, si dos producen lo mismo, tendría mayor oferta de un bien que de todo el resto, y también tendría menos oferta de un bien respecto a todo el resto, que es el que se dejó de producir. Entonces, eso tendería la oportunidad de ganancia en ese que se dejó de producir y la pérdida existente en el que se produce por partida doble, llevaría a que uno de esos dos tipos vuelva a producir el bien que no se estaba produciendo y deje de producir el que tenía doble producción. Bien, ahora supongamos que no hay costos de transporte, que cada persona se puede teletransportar de manera instantánea y sin costo a cualquier otro punto del territorio. Acá, ¿hay incentivos a aglomerarse en una misma parcela? ¿Por qué? Y por otro lado, si introducimos un costo de transporte de 1 minuto por unidad transportada entre las dos parcelas, ¿cómo cambia la respuesta? Bueno, en el primer caso no hay incentivo a aglomerarse, porque la aglomeración no genera ahorros de ningún tipo, ya que las economías de escala que mencionábamos recién pueden aprovecharse desde cualquier punto del mapa. Ahora, por el contrario, la aglomeración hace que suba el precio de la tierra, porque habíamos establecido la función antes, y bueno, esto incentiva a todos a mantenerse lo más alejados posibles. Ahora, si introducimos costo de transporte entre dos parcelas distintas, sí tenemos un incentivo para aglomerarse más de un trabajador en una misma parcela. Porque recordemos que acá hay bienes que tienen que obtenerse a través del comercio. Y si la transacción ocurre entre dos trabajadores en una misma parcela, la transacción esta, si bien tiene costo de transacción, no tiene costo de transporte interparcela. Entonces, ahí sí tenemos una ventaja de aglomerarse. Entonces, ya que sabemos que lo óptimo para cada individuo es producir un solo bien, tenemos que calcular ahora, tenemos que hacer una serie de cálculos para distintos niveles de aglomeración. Es decir, tenemos que volver al Excel y hacer simulaciones sobre cómo cambian ciertas variables cuando nosotros ponemos el costo de transporte. Bien, primero que nada, los minutos disponibles de trabajo luego de haber pagado la renta. Bien, entonces, vamos a este cuadro de aquí. Bien, acá tenemos la aglomeración, es decir, la cantidad de gente que habita en una misma parcela. Después, acá tenemos la renta que paga, que es según la fórmula que habíamos explicado antes, vendría a ser el parámetro fijo, el 15, elevado a la multiplicación de 1 por este coeficiente de renta de 5%. Como verán ustedes, a medida que aumenta la aglomeración, aumenta los minutos de trabajo dedicados a la renta. Bueno, el valor de producción va a ser siempre, se mide en minutos de trabajo, entonces el valor de producción siempre va a ser la cantidad total de tiempo, que yo dediqué a trabajar. Bien, después. El valor de producción van a ser la cantidad de unidades. A ver, a este valor llegamos porque en realidad es la cantidad de unidades multiplicada por el costo unitario. Que bueno, obviamente la cuenta implica que va a terminar dando los 720 minutos. Bien, esto vendría a ser el valor de producción por trabajador. Esto vendría a ser una cifra de gasto nominal.
Después, el ingreso neto nominal va a ser este valor de producción neto de lo que tiene que pagar de renta. Esto es lo que le queda en el bolsillo para consumir. Después, ahora tenemos que hacer un razonamiento análogo al que hicimos antes entre comprar en el mercado y autoconsumir. Ahora acá lo que tenemos que ver es, tenemos que ver ahora cómo varía el bienestar en distintos niveles de aglomeración. Y para eso, nuevamente, vamos a tener que ver cómo queda el costo promedio de la cartera de consumo a medida que varían los niveles de aglomeración. Y finalmente, cómo queda el poder de compra. ¿Por qué? Porque a medida que aumenta la aglomeración, por un lado sube la renta, pero por otro lado va a bajar el costo de la cartera porque va a disminuir la proporción de bienes que yo tengo que comprar producido en otras ciudades. Es decir, va a bajar el porcentaje de bienes en los que tengo que pagar el costo de transporte entre parcelas. Entonces, por un lado está lo que se produce para autoconsumo, por el otro está lo que se compra en el mercado dentro de la misma parcela, y por otro, lo que se adquiere producido en otras parcelas. Entonces tenemos lo que es autoconsumo, no paga ni costo de transacción ni costo de transporte. Lo que produce otro trabajador, pero en la misma parcela, solamente paga costo de transacción. Y lo que se produce en otras parcelas distantes paga costo de transacción y costo de transporte. Entonces, para calcular cómo queda el costo promedio por unidad consumida, primero vamos a ver qué incidencia tiene el costo de transporte en la canasta total. Es decir, por de cada 100 bienes que yo consumo, ¿cuántos o qué porcentaje tiene que pagar costo de transporte? Y bueno, eso va a depender del nivel de aglomeración. Si hay una persona por parcela, de las 100 variedades que se consumen, solamente una la voy a producir en la propia parcela. De manera que las otras 99 van a pagar costo de transporte. Entonces la incidencia de costo de transporte es del 99%. Bueno, y así sucesivamente. A medida que yo voy aumentando el nivel de aglomeración, es decir, la cantidad de gente que puede habitar en una misma parcela, eso hace que la incidencia vaya perdiendo un punto porcentual. La incidencia del costo de transporte. Entonces, ¿cómo calculo el costo promedio ponderado de mi cartera de consumo? De mi canasta de consumo. Bien. Decíamos que si cada uno produce una sola variedad, el costo promedio de la cartera, sin costo de transporte, era de 3,17. Entonces, por un lado tenemos estos 3,17, a ver, perdón, tenemos el 1% que se consume, que es autoproducción. Entonces tenemos una variedad que es autoproducción, entonces la vamos a pagar a 2,18. Y después el otro 99% va a pagar el precio de mercado más el costo de transporte. Entonces, después tendríamos 99% por el costo de transporte, y a esto le vamos a sumar
vamos corrigiendo acá mientras lo hacemos. A esto le vamos a sumar el costo de comercial. Acá está. Bien. Y después, por último, a esto tendríamos que agregarle también el porcentaje. No, ya que estamos, a esto nos faltaría agregarle, por último, el porcentaje de lo que paga costo de comercio, pero no paga costo de transporte. ¿Y eso cómo lo calculamos? Bien, esto lo calculamos de la siguiente manera. Esto sería el costo de comerciar, y esto lo vamos a multiplicar por y lo multiplica por a ver, ¿cómo sería? Bueno, esto sería entonces la cantidad de... Claro, sería la aglomeración, porque esta es la cantidad de variedades que se producen localmente, menos una variedad que es lo que produce cada, es lo que produce cada trabajador. Y esto dividido en variedades. Entonces, bueno, extendemos la fórmula. Bueno, entonces, vamos de vuelta con la fórmula. ¿Cuál es el costo promedio de la canasta de consumo para distintos niveles de aglomeración? Y bueno, ese costo promedio, entonces va a ser, bien, primero va a ser el costo unitario, después al costo unitario le vamos a sumar vamos a hacerlo más fácil. Tenemos el costo unitario, después a eso le vamos a sumar el costo de transacción. Entonces tenemos el costo unitario más el costo de comerciar, que lo pago sobre todo lo que yo no produzco, que ese va multiplicado por 99%. Y bien, después, acá chicos tomo los valores de una variedad porque recuerden que en el primer análisis dimos con que, bueno, lo más conveniente para la sociedad era que todos produjeran una sola variedad. Entonces, tengo el costo unitario de producir una variedad más el costo de comerciar ponderado 99%, porque el 99% de lo que consumo lo tengo que comprar en el mercado. Y después, por último, a esto le tengo que agregar el costo de transporte. Esto va a tener una incidencia en el porcentaje de lo que yo tenga que traer de afuera. Eso va a ir variando según el tamaño de la ciudad. Es la misma fórmula que tenía antes, pero la fui ajustando para que sea más fácil. Entonces, costo unitario multiplica por 1 porque lo pagan todos. El costo de comerciar lo paga el 99% porque es todo lo que yo no produzco. Y el costo de transporte lo va a pagar el
bueno, el porcentaje de consumo que yo compre proveniente de otras parcelas. Aplicamos la fórmula, lo mismo. Entonces, fíjense que a medida que aumenta la cantidad de gente viviendo en una parcela, es decir, a medida que aumenta la aglomeración, fíjense cómo va cayendo el costo unitario promedio de la cartera. Entonces, esta es la fuerza que me impulsa a aglomerarme. Del otro lado tenemos la renta, que es la fuerza que me impulsa a dispersarme. Son dos fuerzas contrapuestas. ¿En dónde se dirime la disputa de estas fuerzas? En el poder de compra. El poder de compra. Entonces, el poder de compra, ¿cómo es? El poder de compra va a ser mi ingreso neto, los minutos que yo trabajo, menos los 2 minutos, menos los minutos que le entrego al terrateniente por la renta, y eso dividido el costo promedio de mi canasta de consumo. Entonces, ese es mi poder de compra. Eso me dice definitiva la cantidad total de unidades que yo voy a estar consumiendo. Y bueno, en total voy a estar consumiendo, bueno, para si cada uno tenemos una sola persona en cada parcela, consumo en total 172 unidades de bienes. O sea, estaría consumiendo más o menos 1,72 de cada variedad. Bien, después, bueno, como verán, a medida que aumenta la aglomeración, aumenta mi poder de compra. El máximo en donde lo alcanzo, aquí, en los 19. Porque, bueno, acá es el punto en el cual la ganancia que yo tengo de poder de compra por la mayor escala empieza a ser sobrepasada por el aumento de la renta, bueno, por producto de la aglomeración. Entonces, ahora volviendo aquí a la presentación, bueno, tengo que calcular los minutos disponibles de trabajo luego de pagar la renta, recién lo vimos, el costo promedio ponderado de una unidad de bienes, el total de unidades consumidas de cada bien. Ahora, en función de eso, calcular el nivel óptimo de aglomeración, determinar cuántas parcelas quedan habitadas, cuántas desocupadas, y repetir el análisis anterior, variando los parámetros de costo de transporte y marginal y de fabricación. Entonces, en función de lo que vimos recién, vemos minutos disponibles de trabajo luego de pagar la renta. Bueno, eso vendría a ser nuestro ingreso neto, que vemos acá. Después, costo promedio ponderado total de una unidad de los bienes. Es esta columna que tenemos acá, de costo promedio ponderado. Tendría que actualizar con el ligero cambio que tuve antes en los resultados. No, en realidad no cambiaron, siguieron igual. No había error. Después, el total de bienes consumidos de cada bien. Bueno, para eso para calcular eso tendría que tomar estos 170, esta columna de acá y dividirla por 100. Y bueno, el nivel óptimo de aglomeración va a ser de 19. ¿Esto qué quiere decir? Que el nivel óptimo de aglomeración va a ser aquel en el cual yo tenga 19 personas en una misma parcela. O sea, tendría toda mi población dividida en parcelas de 19 personas. Y el resto de las parcelas estarían desocupadas. Entonces, imaginen un mapa que antes estaba con la población dispersa de manera equitativa, y ahora de repente que hay todos espacios vacíos y la población me queda concentrada en 5 parcelas.
Entonces, ¿cuántas parcelas quedan habitadas? Hacemos el total de personas, 100 dividido la aglomeración óptima, que es 19, me da 5,26, o sea, lo aproximo a 5. Bueno, ¿cuántas me quedarían desocupadas? Me quedarían desocupadas, agregamos acá, quedan desocupadas 95 parcelas. Entonces acá vemos cómo gracias a las economías de escala y los costos de transporte, nuestro mapa pasa a parecerse algo más parecido a la realidad, que es aglomeración en unos pocos puntos. Así que bueno, y acá también es interesante ver, si yo repito este análisis variando el costo de transporte, mientras mayor es el costo de transporte, mayor es el costo de la distancia y por ende, digo, más rápido se acelera el aumento del costo de mi canasta de bienes porque tengo se me aumenta el costo de los bienes fabricados en otra, de consumir bienes fabricados en otra parcela por el costo de transporte. Entonces eso hace que me sea conveniente contar con un mayor número de trabajadores en mi misma parcela. Entonces la aglomeración óptima pasa de 19 a 26. Y obviamente se va concentrando más la población. Ahora eran 5, ahora después pasan a ser 4 parcelas. Obviamente que esto, a ver, si aumentan los costos de transporte y la gente se aglomera más en unas pocas parcelas, lo que termina sucediendo es que aumentan también el valor de la renta. Así, bueno, pero bueno, reitero, mientras más aumentan los costos de transporte, más fuerte va a ser la aglomeración porque va a ser más conveniente consumir localmente. Así que bueno, es decir, o sea, vamos a tener que darle, a ver, para maximizar el ingreso disponible, vamos a tener que atenuar el efecto, el sobrecosto de tener que de tener que pagar el costo de transporte para comprar la mercadería en otra parcela, así que va a terminar habiendo ciudades más grandes. Así que bueno, esto fue el ejercicio. Por favor, estudienlo, vean cómo se soluciona. No voy a tomar en un examen un ejercicio tan largo y por ahí con algunas cuestiones que son un poquito complicadas, como lo de darse cuenta de cómo calcular el costo unitario promedio de la cartera de consumo, pero bueno, léanlo, practíquenlo, resuélvanlo, armen el Excel ustedes solos, porque bueno, constituye una práctica para el examen y facilita el entendimiento de la teoría que yo les di en clase sobre esto. Así que, bueno, muchas gracias y después estaré colgando más videos con las soluciones de los capítulos de O'Sullivan.